Gloria a Dios. La verdad de que me estaba gozando escuchando las oraciones de mis hermanos, escuchando las alabanzas. Y bueno, dada esta hora, pues voy a traer un pequeño pensamiento que el Señor había puesto en mi corazón. Aleluya. Y espero de que sea de bendición. Amén. Porque era algo que me estaba golpeando fuertemente esta tarde. Amén. Para empezar, normalmente empezamos las predicaciones con un versículo, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a hacer de diferente manera. Vamos a empezarlo con una frase. Una frase que casi todos los cristianos y no cristianos hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Esa frase que se suele decir siempre, que Dios aborrece al pecado y ama al pecador. Se ha escuchado muchas veces. Dios te bendiga, Vicente. Dios te bendiga a ti también. Se ha escuchado incluso, os voy a decir más, se han escuchado esa palabra, se ha escuchado también desde los púlpitos, ¿verdad? La verdad es que esa palabra no se sabe el autor de esa palabra, ¿vale? Porque hay una pregunta que quiero hacer a todos. ¿Esa palabra es bíblica? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Esa frase de Dios aborrece el pecado y ama al pecador es bíblica? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Te lo voy a contestar, no es bíblica. No lo pone en la Biblia. Muchos dicen de que si fue Gandhi, ese hombre hindú, ¿vale? Quien pronunció esa palabra o la dejó escrita, pero no hay fuentes fiables de quién fue el primero en pronunciar o escribir esa frase, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, partimos desde la base de que no es una palabra bíblica, no es una frase que esté escrita en la Biblia. También partimos de que se desconoce el autor. Pero vamos a ver si esa frase es verdad. Dios aborrece al pecado y ama al pecador, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Amén. Mirad, vamos a leer lo que pone en el Salmo 5, versículo 5. Dice así la palabra del Señor, ¿eh? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí el salmista está escribiendo que el Señor aborrece a todos los que hacen iniquidad. Es decir, aquellos que son pecadores, que practican el pecado. Pero seguimos más adelante. Dice el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La palabra es clara, no da lugar a confusión. Dios está airado, o sea, quiere decir enfadado, enfurecido, contra el impío, es decir, el pecador, el desobediente, todos los días. Y tú me podrás decir, vale, Felipe, sí que es verdad que eso lo pone en la Biblia, pero esos versículos son salmos que están en el Antiguo Testamento. Y yo te diré, pues sí, pues tienes razón. Pero fijaros lo que dice Pablo, lo que escribe Pablo en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Amén. La paga del pecado
es muerte. Y esto es una frase que no es exactamente literal. ¿Por qué? Porque el pecado no muere. ¿Quién es el que muere? El pecador. El que practica el pecado. Esto quiere decir que esto sería así. Porque la paga del pecador es la muerte. O sea, aquel que peca va a morir. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos transmite en la carta a los romanos, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 23. En fin, vemos que tras leer estos versículos, vemos que Dios no solo aborrece el pecado, porque creo que de todos es sabido y conocido de que el Señor aborrece el pecado. Pero leyendo estos 3 versículos, hay más en la Biblia, lo que pasa es que no los vamos a citar todos. Leyendo estos 3 versículos vemos que no solamente aborrece el pecado, sino que también aborrece al pecador. ¡Aleluya! Pero fijaros cómo es el Señor, que aborreciendo al pecado y al pecador, aún la Biblia dice a través del profeta Ezequiel, dice: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y viva. Que bendito sea el nombre del Señor. Me lo voy a repetir otra vez. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y viva. Aleluya. El Señor no quiere que el impío muera, el desobediente, el pecador, aleluya, sino que vuelva de sus caminos. Es decir, aquel que vuelve de sus caminos o cambia sus caminos es aquel que se arrepiente. Amén. El Señor no quiere que el impío muera, quiere que viva, pero quiere que se arrepienta, quiere que vuelva de sus caminos. Aleluya. Pero si el impío se arrepiente y vive, ¿qué pasa con la justicia de Dios? Porque tenemos que partir desde la base de que Dios es un Dios justo. Y Él mismo dice a través del apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado no puede pasar desapercibido sin ser condenado, porque el Señor condena al pecado. Aleluya. El pecado no puede pasar de largo. El Señor quiere que el impío viva, que se vuelva de sus caminos, que se arrepienta, pero el pecado no puede pasar desapercibido. El pecado tiene que ser condenado. Amén. Y es ahí cuando entra el famoso versículo que nosotros, que la mayoría de cristianos y no cristianos conocen. El precioso versículo que es Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito. Aleluya. ¿Para qué entrega a su Hijo unigénito? Para que la paga del pecado, la justicia de Dios por el pecado, recaiga sobre su propio Hijo. Esto es tremendo, hermanos. Y nosotros seamos salvos. Aleluya. Gloria a Dios. La paga del pecado, la condenación del pecado, la justicia de Dios para el pecado, recaiga sobre su único Hijo. Aleluya. Y así hacer un sacrificio sustitutorio. Dice Primera de Pedro 3:18: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aleluya. O sea, nosotros que somos injustos,
Aleluya. Aquel que es justo, que es el Hijo de Dios, ocupó nuestro lugar. Aleluya. Recibió nuestra condena en sus propias carnes. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos salvos. Amén. Gloria a Dios. Así que, resumiendo, hermanos míos, el Señor amó al mundo, aleluya, y entregó a su Hijo, ¿para qué? Para que a través de la fe y la aceptación en el sacrificio de su Hijo Jesucristo y posteriormente haya un arrepentimiento, seamos salvos. Aleluya, gloria a Dios. Ha entregado a su Hijo para que nosotros creamos en Él. Aleluya. ¿Y para qué? Para que de esta forma dejemos de ser pecadores. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que seamos pecadores. Porque como hemos visto antes, el Señor también aborrece al pecador. Aleluya. Y entregó a su Hijo ¿para qué? Para que no sigamos en la condición de pecadores. Aleluya. Porque luego más adelante veremos que aquel que es pecador irá al infierno. Pero si nosotros tenemos fe y aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nos arrepentimos, pasa algo maravilloso, queridos hermanos, que pasamos de ser pecadores a ser justificados, cristianos justificados. Pero no somos justificados por nosotros ni por las obras, porque si fuera por nosotros y por las obras, seríamos condenados, porque somos pecadores. Pero como aceptamos el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, pasamos de ser pecadores a ser justificados. ¡Aleluya! Romanos 3:24, queridos hermanos, precioso. Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Justificados gratuitamente. Sin merecerlo. Sin pagar nada. Justificados por gracia. ¿Mediante qué? Mediante el sacrificio. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Santo es el Señor! El Señor no quiere que seas pecador. El Señor quiere que cambies esa condición de pecador. El Señor no quiere que seas pecador. El Señor aborrece al pecador. Pero el Señor te brinda la oportunidad que dejes de ser pecador y te conviertas en un cristiano justificado en el sacrificio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria tenga el nombre del Señor. Santo, me llena de gozo transmitiros este mensaje. Y ahora vamos a volver al principio. No quiero ser canso ni quiero ser largo. Amén. La frase de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿es correcta? ¿Es verdad? Te tengo que decir algo en esta noche y quiero que te lo guardes en el corazón. No es verdad, porque Dios aborrece al pecado y aborrece también al pecador. Yo me he tomado la libertad de reestructurar, de reformar esta frase tan conocida. Yo sabes cómo la diría, queridos hermanos que me estáis escuchando y me estáis viendo. Dios aborrece el pecado y aborrece también al pecador. Aleluya. Pero como Dios no quiere que seas pecador, te brinda la oportunidad, te ofrece la salvación por gracia, gratuitamente, a través de la aceptación del sacrificio de Cristo.
Es que esto cambia mucho la tortilla, como digo yo. Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Dios al que practica pecado lo aborrece, lo condena. Pero sí que te brinda la oportunidad que dejes de ser, de que te apartes del pecado, de que te apartes de esa condición, de ese estado de pecador. Aleluya. Y seas justificado por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en Cristo. Gloria tenga el nombre del Señor. O sea que aquel que es pecador y no acepta el sacrificio de Cristo, el Señor lo aborrece. Y lógicamente, si el Señor lo aborrece, será condenado. ¿Veis lo fuerte de esta frase? ¿Dios ama al pecador? No. Dios te ama, pero no quiere que seas pecador, quiere que seas justificado, quiere que seas cristiano, quiere que tengas una salvación posicional, que cambies de estado. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Al pecador, el Señor lo aborrece y lo condena. Si no, fijaros lo que dice el apóstol Pablo en su carta de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8 y 9. En llama de fuego, o sea, el Señor pagará con llama de fuego para dar retribución, o sea, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entiéndanme, hermanos, pecadores que no aceptan a Cristo y no se arrepienten. Pecadores que no aceptan a Cristo y no se arrepienten. Pagarán en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, los que desecharon el sacrificio de Cristo, porque apunta, ni obedecieron el Evangelio, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no aceptaron a Cristo, los cuales sufrirán, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que les pasará a los pecadores, que serán condenados. Y esto no te lo estoy diciendo yo, el hermano Felipe. Eso lo está diciendo la santa palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Por qué el Señor ha puesto en mi corazón el transmitir este mensaje? Porque es una palabra muy común entre los cristianos. Y mucha gente se intenta autoconvencer de que es que como Dios ama al pecador, ¿vale? Pues he tenido una caída, he tenido un pecado, que todos caemos, ¿vale? Pero no tenemos que intentar autojustificarnos, ¿vale? Mucha gente intenta justificar su pecado con esta frase. Con esta frase que, repito otra vez, que no es bíblica, ¿verdad? Intentan decir, y a lo mejor uno le dice a otro, no seas tan duro contigo mismo, el Señor ama al pecador. O todos pecan. El Señor ama al pecador, fíjate, todos pecan. Es como que mucha gente piensa que a Dios le gusta que seas pecador, que te ama en esa condición de pecado. Y la Biblia nos enseña que el Señor aborrece el pecado y también al pecador. Aleluya. Pero te brinda la esperanza, te brinda la oportunidad de que dejes de ser pecador para ser justificado en Cristo. Gloria tenga el nombre del Señor. Entonces, espero de que
este mensaje, o esta enseñanza, o llámalo como tú quieras, o este pensamiento, este sentir, pues que os haya quedado claro. Dios aborrece el pecado y aborrece también al pecador. Pero apunto otra vez, el Señor no quiere que sigas siendo pecador. Por eso te da la salvación gratuitamente, te la da por gracia, para que cambies tu condición, para que dejes de ser un aborrecido pecador y pases a ser un amado justificado en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Fijaros si Dios es bueno, queridos hermanos. Dios tiene una misericordia que nadie la logrará comprender. Dios es un Dios de oportunidades y siempre nos está dando esa oportunidad de poder cambiar. Aleluya. Así que, hermanos y hermanas que me estáis escuchando, espero de que esa frase no bíblica, repito otra vez, sirva como excusa para tapar nuestros fallos y nuestros pecados. Nuestros fallos y nuestros pecados son tapados con la sangre de Cristo. ¿Y sabéis cómo se tapan? Acercándonos a Él. Amén. Así que espero de que haya sido de bendición esta palabra, que la guardemos en el corazón y sin más, que Dios os bendiga. Amén.